I am speaking to you from very cold and very snowy Colorado today. Les estoy hablando desde Colorado, un Colorado muy helado y muy nevado. When I woke up this morning, it was It is snowing there. 7 degrees below zero this morning, -7. Estamos a 7 grados bajo cero y está nevando aquí en Colorado. Wow, It is so cold. están padrísimo. I'm very grateful to have a warm house. Estoy muy agradecido de tener calefacción en la casa. Well, maybe you've experienced this like I have, where you're driving down the street one day and all of a sudden there are tractors and signs and workmen all over the street doing work. Yo creo que en algún momento de la vida has tenido esa experiencia de ir pues manejando en la calle o en la carretera y de pronto te encuentras con un bloqueo y hay máquinas y hay tractores y señales y hay ahora sí que está cerrado el paso. And traffic is all backed up. It's just a mess because they're digging through the pavement to get to some problem to fix it under the street. Y el tráfico está ahora sí que súper intenso y de pronto te das cuenta que hay excavadoras que están cavando para arreglar algún problema que había en ese tramo carretero. And there's usually a big sign that says men at work. So we know that be careful because there's people working in the street. Y normalmente ponen varios pues letreros y alguno de esos letreros dice hombres trabajando y pues obviamente nos lo ponen para avisarnos que es algo necesario. And even though it's a terrible inconvenience, if something has been broken, when you see them, you can be glad because you know it's going to get fixed. Y aun cuando es algo muy incómodo e inconveniente, tú sabes que todos esos trabajos y ese tráfico y esa demora es para tu bien porque están arreglando algo que va a prevenir daños futuros. Sometimes I think we should be wearing signs that say God at work. A veces creo que nosotros deberíamos portar una playera con un estampado que diga, Dios está trabajando en mí. Because he's doing open heart surgery on us. He's changing our thinking and he's allowing very tough circumstances to change how we view life. But it's all because of the great things he wants to do. Porque Dios literalmente está haciendo una cirugía en vivo, a corazón abierto, está transformando nuestra mente, nuestra alma, y todo eso conlleva sufrimiento, conlleva dolor, conlleva molestias que van a ser para un beneficio futuro. Some people ought to have that around them as God is working in their marriage, because everything's torn apart. They can hardly have conversations, but God is unveiling new levels of things so they can grow together. Muchos matrimonios también llevan ese letrero o deberían llevar ese letrero, ¿no? Dios trabajando en este matrimonio, porque ya los conflictos se han vuelto tan fuertes que ya ni siquiera pueden hablar entre ellos, ya ni siquiera se pueden hablar amablemente y todo es fricción, pero es Dios detrás, cavando, es Dios obrando para arreglarlos. And those times are very difficult. We are backed up in traffic. We can't use the streets we usually use. So in the same way, our life gets very difficult when God does deep work. Y cuando Dios empieza a hacer un trabajo profundo, nuestra vida se pone muy complicada porque nada es como lo que sabíamos hacer, a lo que estábamos acostumbrados. Todo cambia, nos encontramos aparentemente sin esperanza y abandonados. And so what we're talking about today is God's use of suffering or affliction to make progress in our lives. Entonces el tema
el mensaje que vamos a hablar hoy es cómo Dios o la manera en cómo Dios usa las aflicciones, el sufrimiento, los problemas en nuestras vidas para cambiarnos, para ayudarnos y para bendecirnos. And we're going to discover in 1 Corinthians 1 4 secrets of suffering. Four secret benefits of suffering. Y vamos a descubrir en 2 de Corintios capítulo 1 4 beneficios secretos acerca del sufrimiento. I call them secret because it's not that they're not obvious in the scripture, but secret because they're absent from so many people's lives who walk with Christ. Los llamo secretos porque la mayoría de la gente no se da cuenta que están allí y no es consciente de que están allí. So while they are clearly taught in scripture and clearly intended by God to be part of our understanding, the understanding of every believer, I think they're largely absent in the church today. Y aun cuando son cosas muy obvias y son evidentes cuando los escudriñamos a la luz de la palabra de Dios, para la mayoría de los cristianos son imperceptibles y están ausentes en el corazón y en la mente de los cristianos, y eso los frustra. So what I want to do is it occurred to me that there's a great illustration of the challenge of understanding this in the Old Testament life of Gideon. Y se me ocurre que podamos tomar como ejemplo la vida de Gedeón para poder identificarnos con él y poder ver estos 4 beneficios que también los podemos descubrir en nosotros mismos cuando estamos atravesando por periodos de sufrimiento. So find your way to 2 Corinthians 1, but also find your way to Judges 6. Entonces Because vamos a estar haciendo un cambio entre Jueces capítulo, Judges 6, right? Yes, sir. Entre Jueces capítulo 6 y Segunda de Corintios 1. Vamos a estar intercambiando y leyendo referencias entre uno y otro pasaje, por favor. So we'll read a couple verses in Judges 6, but let me explain to you Gideon's circumstances. Entonces vamos a leer algunos pasajes de Jueces capítulo 6, pero déjame darte un poco de contexto y trasfondo acerca de Gedeón. They were living in the promised land, the land that God said was the land of milk and honey, where they would enjoy fruit they hadn't grown and eat vegetables that other people had prepared. El pueblo de Israel está viviendo en la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, donde ni siquiera hay que sembrar ni cosechar porque los frutos se dan solos, donde ya las casas estaban construidas, donde ya todo estaba hecho. But they were being ruled and dominated by a foreign nation called Midianites. Pero por su desobediencia habían sido sometidos y ahora estaban dominados y estaban pues dominados por una nación enemiga que se llamaban los madianitas. And these Midianites were very cruel people because what they would do was they wouldn't occupy the land year round. They would wait for the harvest and then they would invade and destroy the fruits of the land. Y estos madianitas eran peculiares porque eran muy crueles. Ellos no invadían las tierras y ocupaban las ciudades, no, ellos pues vivían en su propio entorno, esperaban al tiempo de la cosecha y cuando la cosecha llegaba iban y saqueaban toda la cosecha y destruían lo poco que quedaba. Historians say that the Midianites were the first people to domesticate the camel in that part of the world. So they had a monopoly on camels. Los historiadores aseguran
que los madianitas fueron los primeros en domesticar a los camellos. Y ellos tenían, por así decirlo, el monopolio de los camellos y utilizaban miles de camellos. And Judges 6 said what they would do is that when it came to harvest, they would send their camels, thousands of camels, to trample all the vegetables and fruit that the Israelites had spent all season growing. Y lo que nos cuenta la historia es que después de ellos saquear y tomar para sí, enviaban a miles de camellos a simplemente pisotear lo que había pues quedado para echarlo a perder y que se perdiera. Can you imagine being a farmer in the middle of a field with a hoe or a rake in your hand, and you're finally going to reap the harvest of all your months and months of working with these plants? ¿Te imaginas ser un campesino que por fin se prepara para cosechar el fruto y llegan todos estos animales y le destruyen todo? What could you do? Here come, it says in Judges 6, 5, that they would come in with their camels with, there were so many they couldn't be numbered. So what do you do with just a hoe or a rake in the middle of the field? And here come these thousands of stupid camels. ¿Y qué podías hacer? O sea, ¿te imaginas la impotencia de aquí, como dice en Jueces 6:5, que subían a ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos que eran innumerables y que venían a la tierra para devastarla? ¿Te imaginas la frustración? So Judges 6:6 says the Israelites were brought very low because of the oppression of Midian. They felt they were helpless. There was nothing they could do to master their own land. Y dice el versículo 6 que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de los hijos de Madián, porque estaban totalmente indefensos, estaban totalmente derrotados, sin ninguna posibilidad en contra de ellos. So in verse 11, our hero Gideon shows up, and he is hiding somewhere, trying to save some wheat so the camels can't destroy it. Y aquí aparece en el versículo 11 de Jueces 6 nuestro héroe, que está escondiendo algo de la cosecha, la está poniendo aparte para que no sea devastada y destruida por los camellos. Verse 11 says he was beating out wheat in a wine press. And wheat you throw up in the air, and you have to have a lot of room, and the wind separates the good part of the wheat from the chaff. Entonces él estaba sacudiendo el trigo en el, en el lagar, y ese es un trabajo bastante laborioso para el cual necesitas mucho espacio y no es mucho lo que puedes preservar. And so Gideon is in a very humiliating position. I'm sure he felt emasculated in a way because he couldn't supply for his family the fruit that God wanted him to have. Entonces Gedeón está en una situación verdaderamente humillante porque está desesperado, está rescatando lo que puede y de lo que puede apenas alcanza para poder mantener a su familia, y es el fruto de su trabajo, de su tierra, de lo que Dios les había prometido. And in the middle of that, verse 12 says, the angel of the Lord comes to Gideon and says, the Lord is with you, O valiant warrior. Y en medio de esa humillación y desesperación, se le aparece el ángel del Señor y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. I think that really made Gideon angry. Yo creo que eso ha de haber molestado mucho a Gedeón. It's just like, what, with all this, what, I need a comedian too? I don't need a comedian in my life. Gedeón ha de haber dicho: ¿qué acaso me falta un comediante? ¿Por qué te estás burlando de mí? ¿Qué te pasa? Eso que me dices no es cierto. And we know Gideon's name means, oh, valiant, means valiant warrior.
So he's being addressed by his name, the meaning of his name. Entonces, bueno, de hecho, el nombre Gedeón quiere decir guerrero valiente. Entonces, lo único que el ángel estaba haciendo era recordarle el significado de su nombre. So Gideon's not overly impressed by this angel or that someone's appearing to him. He's kind of angry and says in verse 13, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Y pues Gedeón ni se sorprende, igual ni se dio cuenta que era un ángel, ¿verdad? Y lo que hace es quejarse. Bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? He says, where are all the miracles we heard about that the Lord does when his people are in trouble? What's happened? If he's with us, where is he? Y entonces dice, bueno, si Él está con nosotros, ¿dónde están todos esos milagros que hemos oído y esos portentos y esas grandes obras de poder que hizo? Si Él es poderoso, ¿dónde está? ¿Por qué nos pasa esto? Many times I think we feel just like Gideon. If the Lord is with us, why has he allowed us to come into this trouble? Yo a veces sé que nos hemos sentido tú y yo así de esta manera, ¿no? Como Gedeón, si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo sufra y sea humillado de esta manera? Have you ever felt that after years of the Lord supplying for your ministry? All of a sudden, all the support is cut off, and it looks like the ministry is going to die. ¿Te ha pasado alguna vez que Dios te ha ayudado en el ministerio, en la obra, durante años y de pronto, de un día para otro, ya no hay apoyos, ya no hay ayuda y pareciera que el ministerio se va a ir al caño? All of a sudden, maybe it seems like the presence of the Lord that was so powerful doesn't seem to be working like it used to work. We don't understand why we can't make progress against the difficulties in our lives. Y de pronto la presencia de Dios que tanto te había sostenido y te había prosperado, ya no funciona y no entiendes cómo es posible que no puedas arreglar las situaciones y que no hagas ningún progreso, sino que todo te vaya saliendo de mal en peor. I've probably said this to you before, but there are times in my ministry where I would say, Lord, how about some cash? We're broke. And you're the I mean, you own the cattle on 1,000 hills. How about some steak and eggs? Come on, God. Yo Do se los he something. dicho. Yo, yo se los he contado en ocasiones pasadas, que muchas veces en mi vida yo he orado a Dios así, oye Señor, la verdad es que ya nos quedamos sin nada, no nos quería mal un poquito de efectivo, no nos quería mal un poquito, aunque sea un poquito, ayúdanos, o por lo menos no nos estorbes, porque pareciera a veces que es Dios que se pone en el medio para impedirnos que avancemos. And so in verse 13, he answers the angel, if the Lord is with us, why has all this stuff happened to us? It just doesn't make sense. Y entonces en el versículo 13 lo que dice es que esto no tiene sentido. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? And the Lord begins to patiently teach Gideon that instead of believing that this stuff has happened because the Lord wasn't with them, these things happened because the Lord was with them. Y entonces el Señor, paciente y mansamente, le empieza a enseñar y a mostrar que esto que les está pasando no es porque el Señor no esté con ellos, sino que esto que les está sucediendo es precisamente porque el Señor está con ellos. So he thought things were so tough because God was absent. Entonces Gedeón pensaba, las cosas se han puesto muy difíciles porque Dios no está con nosotros. But the truth is that scripture teaches that God uses affliction for our benefit and our good. Pero la realidad y la verdad que la Escritura enseña es que Dios usa la aflicción y los problemas para nuestro beneficio y es por causa de que está con nosotros que nos viene eso.
as you look around your life and it feels like things aren't working, it's hard to believe that things have gotten so tough because Y God hay, is with you. y hay etapas en la vida que todo se pone tan difícil que uno de verdad llega a dudar que Dios esté con nosotros y uno llega a cuestionar si realmente Dios ya se fue de nosotros. This may surprise some of you, but scripture even says we're to rejoice when we encounter various trials because we know God's at work and he's going to produce great things. Y esto le sorprende a muchos, pero es la verdad de lo que la palabra de Dios dice, que cuando tengamos los peores problemas debemos gloriarnos en ellos y debemos tenerlo por sumo gozo porque tenemos que entender que Dios está trabajando a favor nuestro y Él va a darnos una gran victoria. So just like the Lord corrected Gideon, maybe your view of life needs to be corrected by the scripture today. Entonces, tal y como el ángel le corrigió su perspectiva a Gedeón de cómo veía las cosas, posiblemente Dios necesite cambiar tu visión, tu perspectiva de la vida a través de esta enseñanza el día de hoy. So let's turn now back to Second Corinthians chapter 1, and we'll Entonces see vamos, what Paul has to say. Second Corinthians 1. entonces vamos ahora a Segunda de Corintios capítulo 1 a ver qué es lo que el Espíritu Santo dice por medio de Pablo. And we want to read verses 3 through 7. Y vamos a leer de los versículos 3 al 7. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. In this paragraph, there's two important words, the word affliction and the word comfort. En este párrafo hay dos palabras sobresalientes, la palabra aflicción y la palabra consolación. Affliction is what we call today pressure or stress. La aflicción es a lo que hoy se le conoce como presión o estrés. It literally means to be squeezed. Literalmente significa ser exprimido, ¿no? Así. And it could be anything. It could be financial trouble. It could be physical ailments. It could be conflict in relationships. Anything that squeezes us and takes away our space to serve the Lord. Y puede ser cualquier cosa que nos oprima y que nos quite o el deseo o las ganas o las fuerzas o que nos impida servir a Dios. Puede ser alguna aflicción económica, de salud, de matrimonio, de pecado, de moral, de relaciones, pues laboral, puede ser de cualquier ámbito. It's what causes us to be hectic and anxious all day, and what causes us to not be able to sleep at night. It's a squeezing of our lives. Es aquello que succiona nuestra vida, pues, que no nos deja dormir en las noches, que nos hace estar ansiosos todo el tiempo, que nos hace estar nerviosos, preocupados, angustiados. Es aquello que nos atormenta, pues.
Then there's the word comfort, which is more than just a little friendly word or a cheer to build you up. Comfort's much deeper than that. Y luego viene la palabra consolación, que es mucho más que una palabra así como de una palmadita en la mano, es una palabra con un significado muy profundo, The word basically means to strengthen. porque la palabra literalmente significa fortalecer. And what Paul experienced was the strengthening of God so he could have peace and be at rest in the midst of being squeezed by life. Y el significado conlleva que a pesar de estar siendo succionado, oprimido, apaleado, en medio de esa situación podemos sentir fortaleza y ser empoderados. This is God's provision for affliction. Strengthen is also a word used for the Holy Spirit. La consolación es la provisión de Dios en nuestras aflicciones y también es usada en relación con el Espíritu Santo, la consolación del Espíritu Santo. Now, he calls God the Father of mercies and the God of all comfort. La Escritura también llama a Dios el Dios y Padre de todo poder y el Dios de toda consolación. Mercy, mercy means compassion, the tender feelings of pity for those who are in distress. El Dios de toda misericordia y toda consolación. La misericordia es compasión, es sentir dolor por el dolor ajeno, es compadecerse y hacer algo para aliviar el dolor de otros. I was with my granddaughter Penny yesterday, who's 4 years old. Yo estaba ayer con mi nieta Penny, que tiene 4 años, And Penny was having a very tough day. She was very tired, hadn't slept well the night before. y ella había tenido un día bastante difícil, no había dormido bien la noche anterior. We had some food and she said to her mommy, my tummy hurts. And then she said, I'm so cold, I can't get warm. Y estábamos comiendo y entonces ella expresó que pues tenía mucho frío, que pues tenía tanto frío que ni siquiera podía comer por eso. And I love the response of her mom, my daughter Jane, towards her little girl. Y me encantó la respuesta y la reacción de mi hija Jane eh, para con su hija respecto a esto. It was completely rooted in tenderness and compassion. And she said to Penny, here, take my coat. You ate your food too fast. We'll get you home and you can have a nap. All that she cared about was helping Penny deal with the bad feelings she was having. Y de pronto mi hija se quitó su suéter, se lo puso, la abrazó, la sobó, la metió a otro cuarto y hizo todo lo que estaba a su alcance para aliviar la molestia de la niña y que pudiera comer. Do you know that's how the scripture describes God as the God of tenderness and comfort? ¿Sabías que de esa manera, así como una madre tierna y cariñosa, es como Dios describe a Dios, un Dios tierno y compasivo? He feels compassion and pity on those who are hurting. Él siente compasión, él se duele de aquellos que están sufriendo. Let me ask you something. Déjame preguntarte algo. Do you know the tenderness of God? ¿Tú conoces la ternura de Dios? So many people who serve the Lord and work for him and obey him, even love him, do not know his tenderness. Yo conozco a muchos que sirven a Dios, que lo siguen, que son fieles, que lo aman, pero que no han experimentado la ternura de Dios. I find this especially with tough people who've lived in
very tough circumstances, who've had to fight their whole lives to survive. Yo he encontrado esto particularmente cierto con personas que han tenido un trasfondo difícil, una niñez bastante dura, que han tenido que criarse en situaciones muy rudas. They feel like being weak or being hurt is sin, like they should never fall short. Sienten que si muestran ternura, están siendo débiles, sienten que la ternura es un signo de debilidad o de ser inferior. They work for God, they serve God, but there's so much more to that relationship. Y ellos sirven a Dios, ellos temen a Dios, pero no dejan que la ternura invada sus vidas. God wants you to know his love and to know that he pours out his tenderness upon you when you fall short or when you grow weary. Pero Dios quiere que tú no solamente conozcas y sepas que Él te ama, sino que Él también puede demostrarte ternura y tener manifestaciones de ternura para contigo cuando fallas, cuando eres débil, cuando te quiebras. And this is where affliction helps us so much because affliction or suffering forces us to be weak. And it's then we can know God's compassion. Y aquí es donde la aflicción juega el papel más importante, porque la aflicción nos debilita, la aflicción nos desarma. Y es entonces cuando estamos en posición de poder experimentar y saborear la ternura de Dios. So here's the first benefit of suffering in our lives. Entonces In, aquí está el primer beneficio del sufrimiento en nuestra vida. in our suffering, we discover God's tenderness. En nuestro sufrimiento descubrimos la ternura de Dios. I think of Psalm 103 that says, just as a father has compassion on his children, so God has compassion on those who fear him. Y es tal y como dice el Salmo 103, tal como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. It says, for he himself knows our frame, he is mindful that we are but dust. Porque dice el Salmo, continúa, Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos carne, se acuerda de que somos débiles. God sees you perfectly. He knows what you're capable of, and he knows why you get down and depressed or you lose faith at times. He understands that. Dios te conoce mejor de lo que te conoces tú a ti mismo y Él entiende y Él comprende más que perfectamente cuando a veces pierdes la fe o dudas o estás débil o estás desilusionado o enojado. The second benefit of suffering is down in verse 6, and it teaches us that as we endure suffering and we experience God's comfort, we're being equipped to give comfort to others. Is that too much? It's okay. El segundo beneficio está en el versículo 6, que tiene la implicación de que así como somos atribulados y en esa tribulación somos consolados, esa consolación en nuestra tribulación es para que nosotros podamos consolar a otros que atraviesan por una tribulación semejante a la nuestra. So God gets great mileage out of our lessons. When you're under pressure, I can see how I'm strengthened by God. And as I endure, I learn how to help others who are struggling with that. Entonces, a medida que soy afligido y al mismo tiempo voy recibiendo la consolación de Dios, voy superando esa aflicción para que entonces yo pueda ayudar a otros a superar la misma aflicción.
I think there are two giant implications of this verse. Pienso que hay dos implicaciones gigantes de este versículo. The first is that this means we are to be experts at comforting other people. La primera es que debemos llegar a convertirnos en expertos en consolar y ayudar a otros. This is what the Lord wants. This is why he has left us in the world, is to be available to those around us in need. Y esta es la razón principal por la cual Dios nos ha dejado en este mundo, para que tú y yo podamos ayudar a otros en necesidad. And we operate with them just like the Lord operates with us. He's the Father of mercies and the God of comfort. Y nosotros debemos operar para con ellos, así como Dios ha operado para con nosotros. So Él ha sido un Dios de misericordias y de toda consolación. this is why we're called to look for those who are hurting, because God has prepared us through our own pain to help other people. Y esta es la razón por la cual Dios nos envía a servir y a ayudar a los afligidos y a los heridos, porque a través de las aflicciones que hemos experimentado, Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. The second implication of this is that we are to dispense God's brand of comfort. La segunda implicación es que nosotros debemos ser conductos o transmisores de la consolación y la fortaleza de Dios hacia otros. We give to others what we've received. God doesn't ask us to be something we aren't. Nosotros tenemos que dar a otros de lo que hemos recibido. Dios no nos va a pedir lo que no tenemos, simplemente nos pide transmitir lo que nos da. So we're not psychologists or theologians or scholars or faith healers. Entonces no somos psicólogos, ni somos psiquiatras, ni somos curanderos, ni somos médicos. He calls us to take what we've received and humbly offer it to others, which is love and truth. Simplemente somos mensajeros, portadores, que recibimos algo que tenemos que llevar y dar. Lo que damos no es nuestro, lo recibimos de Dios y lo damos, así de sencillo. The third benefit of suffering is in verses 8 to 10, 2 Corinthians 1. So we need to read 2 Corinthians 1, verses 8 to 10. El tercer beneficio está en 2 de Corintios 1 del 8 al 10. Lo leo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. 8 to 10 or 8 to 11? Let's see what I have here. 8 to 10. 8 to 10. Yes, it's done. Okay. So we don't really know what this was that Paul is referring to that was so severe in his life. Nadie sabe a ciencia cierta qué situación en específico es a la que se está refiriendo Pablo, que fue una tribulación que casi le quita la vida. Some think it could have been a severe illness. Others link this to the great riot in Acts 19 in Ephesus that was a threat to all the lives of the Christians. Algunos piensan que se pudo haber tratado de una enfermedad de muerte que tuvo Pablo, o de esa o de esa multitud que lo quería despedazar allí en hechos en el templo, o de la persecución que estaba latente en esa época.
The Acts 19 example is a time when it looked as though the whole cause of Christ has collapsed and everything that Paul had worked for was falling apart. Hechos 19 es un punto crítico en la vida de Pablo porque todo el ministerio de Pablo se derrumbó y todo lo que él había construido se despedazó y se perdió temporalmente. Paul is saying it was so bad that though he had been through many afflictions and God had delivered, and though he didn't doubt that God could deliver, their gut level conviction was God had chosen this time for their deaths to go to heaven. Y Pablo tenía la convicción plena de que esa aflicción era tan terrible que Dios había escogido esa aflicción para ya llevarlos al cielo, o sea que iba a terminar en muerte, o sea, pues Pablo ya estaba desahuciándose, ¿no? Porque no veía ninguna esperanza. Think how bad things must have been for Paul to have thought, well, it's clear that God's going to allow us to die. There's no other choice here. O sea, piensen qué tan terrible tuvo que haber sido la situación que está pasando, que nos describe aquí, que ya Pablo dijo, ya no queda, ya no hay opción, ya la única opción es que nos toca morir, ya es el tiempo de partir. By the way, something I've heard my whole life that I believe is not what Scripture teaches is what people say when they say, oh, well, I know God would never give me more than I can handle. Hay una frase que yo he escuchado durante toda mi vida que no es correcto y que muchos creen que es lo que la Biblia dice, pero no es lo que la Biblia dice. Y es esa verdad a medias que dice que Dios nunca te va a dar una carga más de lo que puedas tú soportar. When I hear people say that, I think, where in the world did you get that? That's simply not true according to Scripture. Y cuando yo escucho que alguien me dice eso, Dios nunca te va a dar una carga mayor que la que tú puedas, pues, llevar, les digo, ¿de dónde sacaste eso? No hay base bíblica para poder asegurar eso, eso no es de la Biblia. I think some people confused 1 Corinthians 10:13, which says God will never abandon us to temptation, which is not suffering, it's temptation. Y sacan esto de que Dios no te va a dar ninguna carga mayor de la que puedas llevar, sacándolo de contexto de Primera de Corintios 10, en donde no está hablando de las aflicciones, está hablando de las tentaciones, y nos dice que no nos va a dar una tentación mayor, está refiriéndose a eso, no a la aflicción. So it says God is faithful and will always prepare a way of escape for us in temptation. He won't abandon us to temptation. Y cuando somos tentados, promete Dios que no nos va a dar ninguna tentación que sea mayor de lo que podamos soportar, tentación, y que siempre va a dar la salida de modo que podamos soportar, pero está hablando de la tentación, no de las aflicciones. But God often sends suffering and difficulty in larger doses that we can handle precisely so we'll be forced to depend on Him in new ways. Pero cuando estudiamos bíblicamente las aflicciones y los sufrimientos, descubrimos que Dios normalmente nos da dosis de aflicción y sufrimiento superiores a las que podemos aguantar, precisamente para quebrarnos y hacernos totalmente dependientes de Él. So Paul says the point was to teach them not to depend on themselves, but upon God who raises the dead. Para que lleguemos al punto que llegó Pablo, en que ya no podían confiar ni depender absolutamente en nada ni en nadie, ni siquiera en ellos mismos, sino solamente en Dios que resucita a los muertos. You cannot discover that our God is one who raises the dead until there's been a death. Tú no puedes descubrir que Dios es el que resucita a los muertos a menos que haya un muerto o alguien haya muerto. So all that to say,
The third secret benefit is suffering is sent to teach us dependence upon God. Entonces el tercer beneficio surge de esto. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que aprendamos a depender totalmente de Dios y no de nosotros, ni You de nadie. you may be struggling with some kind of twist in your life that God has allowed right now. And you're struggling because you thought things would be easier by now. Posiblemente estás batallando con algún cambio inesperado que ha pasado en tu situación, en tu vida, y que las cosas no son tan fáciles como deberían ser ahora mismo. But we're called to hold loosely our dreams and our plans. Dios nos ha llamado a entregar nuestros sueños, nuestros planes, a renunciar a todo. See, life is not found in what we accomplish, but ¿Saben? in trusting in God and allowing Him to accomplish His work through us. El propósito de la vida no se encuentra en nosotros alcanzar nuestras metas y lograr y cumplir nuestros sueños, sino en dejar que Dios obre en nosotros y por medio de nosotros para que Él cumpla sus propósitos por medio de nuestras vidas. So the fourth benefit, and I'll repeat them all in just a minute, is in 2 Corinthians 1:11. Affliction shows us that we're not alone, but we're part of God's family. So let's read verse 11. Y el cuarto beneficio, ahorita voy a repetir los cuatro, está en el versículo 11. El cuarto beneficio de la aflicción es demostrarnos que no estamos solos, sino que pertenecemos a una familia. Dice 2 Corintios 1:11, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. The fact that we're part of God's family is such a powerful reality when we're going through affliction. El hecho de saber que pertenecemos a la familia de Dios es un aliento indescriptible cuando estamos atravesando pruebas difíciles. When we're weak, we learn we're part of something bigger than us. Cuando And we somos can, débiles, nos damos cuenta que somos parte de algo más grande que nosotros. and we can discover the great power of the prayer and care for those around us, for Y es us in our cuando- need. Y es cuando descubrimos el gran poder de la oración y del compañerismo y de la compasión los unos con los otros y de que hay gente que nos ama y se preocupa por nosotros. In some mysterious way, God has built His power into our relationships with one another. En una manera muy misteriosa, Dios ha decidido construir por medio de nuestras relaciones los unos con los otros, que ese sea el medio por el cual Él manifiesta su poder y su ayuda. He says, when two or three agree on anything on earth, it is done in heaven. Él aseguró, si dos de ustedes o más se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa que pidan, será hecha por mi Padre que And está en he el cielo. says, where two or three are present in His name, He's there also. Él dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. That is so mysterious, isn't it? Eso es tan misterioso, ¿verdad? Let me tell you something. When you're at Déjenme church decirles algo. on Sunday or with believers and they say, "How are you?" Don't you dare say, "I'm fine," when you're not fine. ¿Te ha pasado que cuando vas a la reunión el domingo o a una reunión de iglesia cualquier día y te encuentras con algún hermano y te dice, ¿cómo estás? Y tú contestas, bien, cuando sabes que no estás bien? We have all these ways of deflecting people's interest and showing them that we're really okay, even though inside we may be suffering and broken. Tenemos esta tendencia a ocultar y no mostrar nuestras debilidades
y mostrarnos ante todos como que pues todo está bien, no pasa nada cuando por dentro estás destruido y despedazado. Everybody goes through those seasons by God's will. Pero todos, sin excepción, todos vamos a atravesar por esas temporadas, sin excepción, por diseño de Dios. If you're a leader or a pastor or a Bible teacher, it's not always appropriate to go into everything, but we can reflect. I'm in a tough time. Just be praying for me. We can say Y, enough to be authentic. y como líderes, si estamos sirviendo a Dios, tenemos que ser bien transparentes y bien honestos. Y cuando estemos pasando por esos tiempos, decirle a la gente, no la estoy pasando bien, me está yendo mal, me siento mal. Ser lo suficientemente honestos para que la gente sepa que todos, que esto es parte de la vida y es parte de la voluntad de Dios. We wrongly think as leaders, our job is to never show any cracks, but always be strong. But the problem is that's not reality. Y pareciera que el trabajo de los líderes es nunca mostrar ningún signo de debilidad, que pareciera que los líderes nunca tienen problemas y siempre les va bien y siempre todo les sale bien, pero eso es totalmente alejado de la realidad y de la verdad. How in the world will the people who follow us ever know how to handle their weaknesses if we deny we have any? ¿Cómo es posible que podamos ayudar a aquellos a quienes enseñamos la palabra a lidiar con sus aflicciones y con sus problemas si yo los escondo y no les muestro que yo también los tengo? Paul says in 1 Thessalonians 2 that we loved you enough to not just give you the gospel, but we laid down our very lives for you. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, los amamos lo suficiente, no solamente para entregarles el evangelio, sino también para entregarles nuestras propias vidas. Every one of us have people in our lives that are key and there to support us. And I would say to not reveal reality to them when we're struggling is a desertion of our post as pastors and leaders. Y si nosotros como siervos de Dios, como pastores, como líderes, negamos la realidad de que sí tenemos aflicciones, de que sí tenemos pues problemas, estamos dañando a la iglesia, estamos desertando del ministerio estando activos, o sea, estamos renegando de la fe porque eso es contrario a lo que nos enseñó Jesús. The challenge is that it's often during times of suffering and affliction that the last thing we feel like doing is sharing our need with others. But that's what leaders and mature people do. They lay their life down. Pero entregar nuestras vidas en el contexto de lo que dijo Pablo significa que aun cuando seamos líderes y cuando estemos al frente y cuando estemos guiando a otros, cuando pasemos por estos momentos de aflicción, poder abrir nuestro corazón, poder mostrarnos tal y como somos y poder compartir nuestro sufrimiento con aquellos a quienes servimos. So here are the four benefits we've heard today to the secret benefits of affliction and suffering. Entonces aquí van pues en resumen los 4 beneficios secretos del sufrimiento. So the first one was in our suffering, we discover God's tenderness. El primero es que en nuestro sufrimiento descubrimos la ternura de Dios. Second one, as we suffer and experience God's comfort, we're equipped to give comfort to others. El segundo es que a medida que sufrimos y somos consolados por Dios, estamos siendo equipados para poder consolar a otros. The third one is suffering is sent to teach us dependence upon God. El tercer beneficio es que el sufrimiento Dios lo procura en nuestra vida para enseñarnos a depender de Él.
And the fourth is suffering shows us that we're not alone, but we're part of God's family. Y el cuarto beneficio es que el sufrimiento nos muestra que no estamos solos, sino que somos parte de la familia de Dios. Maybe you're really suffering right now, and no one around you knows that. Es posible que ahora mismo estés pasando por un sufrimiento muy fuerte y nadie lo sepa aún. God cares for you. Dios se preocupa por ti. He offers tenderness and compassion if you reach out to him. Él te ofrece ternura y compasión a medida que tú te abres a Él. Let's pray together. Vamos a orar. Heavenly Father, affliction is not only difficult, it's confusing to us. Padre, la aflicción no solamente es confusa, es dolorosa también. It always seems to us that suffering shouldn't be around because you're so great and your power can do anything. Cada vez que experimentamos sufrimiento, tenemos ese sentimiento de que nos has abandonado, porque no podemos conciliar el sufrimiento con el hecho de que tú nos amas y que estás con nosotros. Thank you for the clarity of your word. Gracias por la claridad de tu palabra. Lord, help us understand that in times of weakness, we move towards you and there we find your tenderness. Padre, enséñanos que en medio de cada aflicción, cada vez que las experimentemos, tenemos que refugiarnos en ti para entonces poder experimentar tu ternura. Set free, Lord, those who've never experienced that and don't know your tender touch in their time of need. Libera a aquellos que están atados a la rudeza, Señor, y que no quieren abrir ni exponer sus corazones, Padre, para que puedan experimentar, Señor, la bendición de ser consolado tiernamente por ti. We're so grateful for your tenderness and pray that you comfort us today, Lord. Estamos tan agradecidos por tu ternura compasiva hacia nosotros en nuestros momentos más difíciles. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen.